que la mayor demanda ha sido para el equipo rojo, pero no ha sabido satisfacer ni enfocar la estrategia de marketing. Azul ha hecho la misma estrategia de marketing, pero con mayor características, aún así con un precio muy superior. eh, ha tenido muchísimas más ventas que el equipo rojo. El equipo verde ha tenido bastante demanda también, pero no ha sabido satisfacer eh, a estos clientes. Y el equipo gris, pues es el único que ha sabido satisfacer la demanda, pero vemos que va escalando posiciones respecto a la ronda anterior. Ahora os hablaremos del informe de recursos humanos y para ello utilizaremos dos tablas, la tabla de recursos humanos y la de desglose de los costes. Para empezar, podemos ver que el salario mensual es similar en todos los equipos, es decir, en todos los equipos va de 6.700 a 8.400, excepto en el equipo azul. Y seguidamente veremos a qué es debido esto. El presupuesto mensual de capacitación también es muy similar para todos los equipos, es decir, rojo y azul tienen 4.000, High Motors 3.500 y gris tiene 2.000, números similares, pero Stadwagen multiplica casi por 4 a los dos equipos que le siguen. Este presupuesto está directamente relacionado con el salario. Es decir, un aumento en el salario implica un aumento en este presupuesto. Y un aumento en este presupuesto implicaría un aumento en el multiplicador de la eficiencia de los recursos humanos. El número de profesionales dedicados al I+D es similar en Stadwagen azul y gris, que van de 5.000 a 8.000, pero luego está rojo, que no tiene ningún profesional en este sector, y High Motors, que tiene 30.000 profesionales. Es el equipo con diferencia que más profesionales de I+D tiene. ¿Para qué se utilizan estos profesionales? Estos profesionales están básicamente dedicados al estudio o desarrollo de nuevas tecnologías o características. Ahora hablaremos de la rotación del personal. La rotación del personal es 0 en Stadwagen, 0 en rojo debido a que no tienen ningún profesional, 100 en azul, que es con muchísima diferencia el que más rotación de personal tiene. Y luego están High Motors con 0,2 y gris con 1,1. Vale, ¿qué aporta esta rotación? Esta alta rotación para el equipo azul, sumada a un salario bajo, que como podemos ver tiene, y hace que cada año contraten y despidan a todos los trabajadores necesarios. Lo que provoca muchos costes de contratación, que veremos en el desglose de costes, pero con este salario y estos costes bajos otorgan los costes más bajos de todos los equipos. Luego lo acabaremos de ver. Seguidamente podemos ver el número de contrataciones y despidos. Stadwagen contrata a 2 trabajadores más, rojo echa a toda la plantilla, es decir, a los 8.196 para quedarse con 0 trabajadores. Es decir, seguramente ya no quieran seguir desarrollando tecnologías o estas características. Azul contrata a 8.000, High Motors es el que más contrata con diferencia, High Motors a 64 y por último gris despide a 215 personas. Esta gente que va despidiendo lo que quiere es intentar
intentar reducir estos costes o reducir la infrautilización de estos trabajadores. Y los que continúan contratando quiere decir que aún quieren seguir utilizando este servicio que les puede aportar algo en el futuro o en la siguiente ronda. Seguidamente veremos la asignación de las jornadas de trabajo. Esta asignación quiere decir la utilización de estos trabajadores, es decir, qué uso se les da en tanto por ciento. Stadtwagen utiliza a todos sus trabajadores en un 100%, rojo no tiene, por lo tanto 0%, no los utiliza, y azul tiene un problema. Azul no utiliza el 0% de los trabajadores, teniendo un total de 8.000 trabajadores. Vale, estos 8.000 trabajadores recién contratados es debido a esta alta rotación. Pero al no utilizarlos están perdiendo dinero porque no utilizan estos profesionales que acaban de contratar. Seguidamente está High Motors, que también utiliza el 100% de los 30.000, es decir, lo utilizan muy bien. Y finalmente está Gris, que tiene un 62% de personal que no está utilizando. También está perdiendo dinero. Seguidamente podemos ver los costes y pasaremos directamente a los costes totales y luego miraremos a qué son debidos. Los costes totales. El equipo con mayores costes totales es High Motors y el que tiene menores costes totales es Rojo. Rojo tiene 242.926 costes, pero estos están debidos a los costes de los despidos únicamente. Es decir, el único coste que han tenido es el de despedir a toda la plantilla. No hay más coste, por eso este es su coste total. Seguidamente tenemos a el equipo azul, que tiene costes de contratación por la alta rotación, salarios para 8.000 personas, aunque estos salarios no son demasiado altos, los costes de captación, que son los segundos más bajos, no, perdón, los terceros más bajos, es decir, están en medio, y finalmente los otros costes de I+D. Seguidamente tenemos a el equipo gris, que tiene 0 costes de contratación y despido, pero tiene un coste bastante alto de salarios. Y en costes de captación no tienen demasiados y en otros costes variables tampoco. Es decir, no tienen demasiados costes. Seguidamente tenemos a Stadtwagen, que tiene 20 costes de contratación, que son muy pocos debido a que solo han contratado 2 personas. Tienen bastante más salario que azul y un poco menos que gris, es decir, tienen un salario bastante en la media de los 5 equipos, pero tienen bastantes profesionales. Tienen 5.000 profesionales, cosa que hace que este salario sea bastante alto, aunque comparado con otros equipos no lo es tanto. Y por último tiene los costes de captación bastante altos, los segundos más altos con bastante diferencia. Esto provoca que sean el segundo equipo con los costes totales más altos. Y por último está High Motors, que tiene los costes totales más altos con muchísima diferencia. ¿A qué es debido esto? Esto es debido a un salario que es el más alto de los 5 equipos y a 30.000 profesionales. Esto se traslada a 4.320.000 en salarios y costes.
multiplica por 5 al equipo que le sigue, es decir, muchísimo, muchísimo, pero veremos que no es tanto dentro del que cabe seguidamente. Y costes de captación también tienen los más altos y otros costes variables. Son los que más gastan en todo, excepto en costes de contratación. Vale, ahora veremos los costes mensuales por empleado. ¿Esto qué quiere decir? Los costes totales los dividiremos entre el número de empleados y veremos el coste por empleado de cada equipo. Esto nos da un número más exacto de lo que gastamos en cada empleado, por así decir, lo que invertimos. Stadwagen tiene 27.000, es de 27.337, es decir, con diferencia el equipo que tiene costes totales mensuales por empleado más alto debido a que solo tiene 5.000 profesionales y tiene unos costes totales que son los segundos más grandes de todos los equipos. Seguidamente está Rojo, que Rojo no tiene nada debido a que ya no tiene ningún trabajador en esta sección. Azul, que es el que tiene los costes mensuales por empleado más bajos debido a esta estrategia que utilizan de alta rotación y bajo salario. Tenemos a High Motors con 16.000. Esto se debe a que tienen muchos costes totales, pero también tienen un gran número de profesionales, con mucha diferencia superior al segundo. Por lo tanto, esto provoca que los costes totales por empleado no sean tan altos y estén dentro de la media. Y finalmente tenemos a Gris, que tiene unos costes totales mensuales por empleado de 12.000. Es el segundo equipo con menores costes. De los que tienen costes, el Rojo no lo contaremos. Y tiene de costes totales 1.000.000, que son de los más bajos. Y al tener 7.200 profesionales, esto queda en 12.263 de coste mensual por empleado. En esta sección, por así decirlo, hay dos equipos que están perdiendo dinero sin necesidad. Azul tiene un 100% de jornadas de trabajo sin asignar, es decir, el dinero que están utilizando no está siendo bien utilizado, y Gris tiene un 62% de estas jornadas también sin utilizar, cosa que deberían corregir de cara a la siguiente ronda. Seguidamente hablaremos de la responsabilidad social. Para esto utilizaremos dos gráficos, el de responsabilidad social por equipo y el de coste promedio de proveedor de componentes por producto vendido. Vale, como podemos ver, está todo bastante igualado, pero sobre todo está igualado en tres equipos: Azul, High Motors y Gris. ¿A qué es esto debido? Porque no es que esté igualado, es exactamente lo mismo. Esto es debido a que utilizan los mismos proveedores. La responsabilidad social del equipo, al utilizar los mismos proveedores, es la misma, exactamente para los tres, tanto de ética como de sostenibilidad. Y después tenemos al equipo rojo, que utiliza otros proveedores distintos y tiene una sostenibilidad similar a estos tres equipos, pero una ética bastante inferior. Y seguidamente está Stadwagen, que tiene tanto una sostenibilidad como una ética bastante inferior a la de la media de los equipos. ¿Qué provoca el tener esta ética y esta sostenibilidad más alta o más baja? Vale, para responder a esto tenemos que relacionar con el gráfico de abajo, coste promedio del proveedor de componentes por producto vendido. Si nos fijamos, a mayor ética y sostenibilidad, mayor coste promedio. Este coste promedio es mayor
cuanto más ética y sostenibilidad, porque esto hará que salga más cara la fabricación y la incorporación de características en un futuro. Es decir, hacer las cosas con una ética y una sostenibilidad superior a los demás provoca a estas tres empresas unos costes superiores a la hora de fabricar e incorporar características a sus vehículos. Seguidamente hablaremos de los informes de producción. Vale, estos informes principalmente podemos ver la producción interna y la producción contratada en esta pequeña tabla y podemos ver de cada equipo en qué tipo de vehículos está más especializado y dónde fabrica más. Como podemos ver, solo hay dos equipos que utilicen el modelo híbrido. Uno es Hi Motors, que está totalmente especializado en el modelo híbrido, tanto en la fabricación en Europa como en China, y la fabricación contratada, la producción contratada. Todo híbrido, están totalmente concienciados en ello. Y el otro equipo que utiliza híbrido, pero en menor cantidad, es Stadwagen, que también le da importancia al hidrógeno. También se centran en el hidrógeno, en especial en Estados Unidos, donde dedican todo su potencial al hidrógeno. Seguidamente tenemos a rojo y azul y gris. Rojo y azul fabrican tanto eléctrico como hidrógeno en Estados Unidos y en China, en los dos sitios. En los dos sitios fabrican las dos cosas. Y la producción contratada también es similar en azul en las dos cosas, pero en rojo solo eléctrico. Y en cambio, gris en Estados Unidos se centra en el eléctrico y en China se centra en el hidrógeno. Vale. Estos tres equipos están centrados en las mismas tecnologías y por lo tanto son competidores bastante directos. Seguidamente podremos ver la capacidad empleada de todos estos equipos. Esta capacidad podría ser relacionada con la tabla de origen de productos vendidos, de donde proviene la mercancía en cada mercado. Es decir, claro, tenemos una capacidad. Podemos ver en qué se focaliza cada equipo, el tanto por ciento en lo que lo focaliza. Y esto se puede relacionar directamente con la tabla de la diapositiva anterior, porque este tanto por ciento será luego el número exacto de vehículos que estos decidan producir. La utilización de la capacidad de las fábricas en todos los equipos ha sido del 100%, cosa que hace que todos estén utilizando bien estas fábricas sin perder dinero. Si después podemos ver el inventario. Vale, como podemos ver, no hay ningún equipo con inventario excepto el equipo azul. Todos tienen los mismos costes de inventario, que son 245 por no tener nada, excepto azul, que está perdiendo dinero por tener casi 2.000 coches eléctricos en inventario. Y esto produce unos costes de 1.800.000. ¿A qué es debido tener este inventario? Este inventario es debido a que no han sido capaces de vender todo lo que han producido y les está generando unas pérdidas internas. Seguidamente seguiremos con los informes de producción, pero hablaremos de
el origen de los productos vendidos. Estos productos que también lo podríamos relacionar directamente con las tablas anteriores, sobre todo con la primera que nos dice de dónde el origen, y aquí podríamos ver a dónde los mandan, por así decirlo. Como podemos ver, la mayoría de productos vendidos en Estados Unidos son fabricados en Estados Unidos, excepto 235 vehículos que el equipo azul ha fabricado en China y ha vendido en Estados Unidos, cosa que les ha provocado unos grandes costes de logística, debido a que el movimiento entre China y Estados Unidos es bastante caro, sea hacia un lado o hacia el otro. Seguidamente podemos ver el origen de los productos vendidos en China, todos fabricados en China. Aquí no habrán costes de logísticas adicionales para ningún equipo. Y finalmente tenemos los que están vendidos en Europa. Aquí sí que vienen desde tanto Estados Unidos como China, debido a que no hay fábricas en Europa y por tanto estos costes de logística serán necesarios si estos equipos quieren abarcar este continente, pero estos costes son menores que entre China y Estados Unidos. Son bastante menores, por lo tanto estos costes no serán tan grandes como si fuese entre China y Estados Unidos. Y seguidamente podemos ver el número de fábricas en esta ronda y en las próximas para cada equipo. ¿Qué podemos identificar viendo esto? Pues podemos ver qué equipos quieren seguir creciendo o seguir produciendo, o sea, tener una mayor producción en la siguiente ronda y esperan una mayor demanda, supuestamente, y por eso siguen construyendo fábricas. El equipo que menos fábricas ha construido seguramente sea gris, porque no construye más fábricas, y esto quiere decir que seguramente con la demanda que están satisfaciendo ahora mismo, ya si no construyen más no podrán satisfacer más demanda. En cambio, la mayoría de los demás equipos están construyendo nuevas fábricas para seguir aumentando esta producción y poder seguir satisfaciendo estas demandas o incluso demandas mayores que les aportarían un mayor beneficio. De acuerdo, continuaremos con el informe de costes, hablando del coste promedio de logística. Aquí lo dividiremos en dos países, que son Estados Unidos y China, que son los dos países que transportan los vehículos, porque en Europa no existe fábricas. Bien, en Estados Unidos vemos que el coste promedio más alto son de las dos tecnologías que estaban poco desenvolupadas y a día de hoy están en crecimiento, como son las eléctricas, los coches eléctricos y los hidrógenos. Vemos que todos los equipos están apostando por estas tecnologías, excepto Hyve Motors por el híbrido, que esto le supone un coste promedio mucho más bajo que al resto de equipos. En China sigue la misma tendencia de apostar por las tecnologías de eléctrico e hidrógeno, pero el coste promedio es el más alto. En el eléctrico es un poco más bajo, pero aún así son de las dos tecnologías que tienen el precio de coste de logística más alto. Siguiendo la misma tendencia y sumándose a Hyve Motors, el equipo verde apuesta por el híbrido, pero tiene unos costes mucho mayores que Hyve Motors, ya que Hyve Motors apuesta simplemente por la tecnología híbrida, y esto le proporciona una ventaja, tener unos costes de logística mucho menores.
Ahora hablaremos de los productos defectuosos, que estos significan que cada equipo ha tenido unos productos que no han podido ser ofertados por diferentes causas. Eh, lo que podemos indicar aquí es que Hive Motors ha sido el más listo al invertir simplemente en una sola tecnología y así reducir los costes de productos defectuosos respecto a los otros equipos, ya que los otros equipos, al tener dos tecnologías, tienen el doble de costes de productos defectuosos respecto a Hive Motors. Para acabar, hablaremos de las tasas de interés a largo plazo específicas a la empresa. Vale, estas tasas son iguales para todos los equipos y básicamente están entre el 4% y el 5,5%. En Estados Unidos es del 4%, en China del 5,5% y en Europa del 4,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que sean iguales para todos los equipos y ¿qué implica? Esto implica básicamente que al ser iguales para todos sea bastante difícil sacar una ventaja en este aspecto. Y finalmente, decirles que muchas gracias por su atención.